Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. En el año 2020 sucedió una de las cosas más duras que le haya podido pasar a la humanidad, la pandemia. Y con ella vino el confinamiento, las cuarentenas en diferentes ciudades y pueblos, en diferentes lugares del planeta. Y muchos reflexionamos sobre lo importante que era el respirar sin tapabocas, el respirar sin una máquina artificial que nos empujara el oxígeno a los pulmones. Por lo tanto, hay muchas reflexiones, muchas enseñanzas, toda una revisión para entender un poco el sentido de la vida, el respiro natural, la belleza de la naturaleza, la libertad, el compartir, convivir con las demás personas de la mejor manera, sin miedos, el darnos la mano, el abrazarnos, tantas cosas que por esos días se colocaron en pausa. Hoy vamos a reflexionar con una invitada. Ella llama Ana María Aristizábal y nos va a hablar sobre las herramientas para ser agentes de el cambio para nuestras comunidades o donde nos encontremos, en nosotros mismos. Vale la pena escucharle. Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Sumamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Saludamos a la audiencia de Nuestro Oxígeno y saludamos a Juliet. Cordial saludo, Carlos Alberto, y un saludo muy especial a nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Así es, hoy nos reunimos con una invitada muy especial, la doctora Ana María Aristizábal. Ella es coach certificada y fundadora de Revision Academy, escuela y comunidad para agentes de cambio llenos de alma y compromiso por un mejor mundo. Es entrenadora de líderes y consultora en cultura organizacional. Cuenta con una formación inicial en biología. Su trabajo está lleno de metáforas de la naturaleza para recordarnos nuestro lugar en la gran red de la vida. Ana María pertenece a varias organizaciones y redes que promueven la transformación personal y social y es cofundadora de la Ecoaldea Aldea Feliz. Vive con su esposo Carlos E. Hurtado, su gata y una hermosa comunidad, con el propósito común de contribuir a la regeneración del planeta. A nuestra invitada Ana María Aristizábal, un cordial saludo y bienvenida. Gracias, Juliet. Gracias, Carlos Alberto. Es un placer estar aquí con ustedes. Hablemos de nuestra invitada. ¿En qué momento usted se conecta con todos estos temas tan apasionantes de la naturaleza, de la reflexión? Sabemos que hizo una revisión de su vida luego de un doble programa de MBA y Maestría de Sostenibilidad en la Universidad de Yale y de prestigiosos trabajos en consultoría. Pero siempre al profesional de hoy nos gusta preguntarle sobre dónde nació y al mismo tiempo en qué momento y quién le enseñó el amor por la naturaleza, por la vida. Sí, gracias, Carlos Alberto, por esa pregunta. Mira, yo nací en Bogotá, en una familia fragmentada, divorciada desde que yo tenía 2 años, que es algo bastante común en mi generación. Crecí muy sola y en un colegio extranjero, en donde poco me enseñaban sobre mi país, Colombia, sino que yo estaba aprendiendo mucha información del primer mundo, de Europa, Estados Unidos, y pues brilló por la ausencia, la desconexión con mi cultura, mi país. Solo por ahí tuve una gran profesora de música y poesía que nos enseñó canciones colombianas y me aferré a esas canciones como si fuera el alimento del alma más importante. Pero recuerdo mucho en el bachillerato llegar a la gran pregunta de, bueno, yo nací en Colombia y vivo en Colombia y no sé gran cosa de mi país, ¿qué es lo más importante que debo saber? Y me llegó la información rápidamente que Colombia es uno de los
primeros 5, tal vez el segundo país más biodiverso del mundo por metro cuadrado y que tiene un gran patrimonio hídrico y a todo nivel de aves. Y pues eso me llenó de orgullo, de posibilidad, de ilusión y dije, pues me corresponde conocer un poco más sobre esto. Y pues decidí entonces estudiar biología, pero aparte de eso, tuve el encuentro con un gran sabio colombiano, que en paz descanse, de nombre Rodrigo Escobar Navia. Resulta que mi mamá iba a tomar onces al OMA, donde se reunían un montón de luminarios, y me presentó a esta persona y tuve una conversación transformadora. Yo le dije, mira, no tengo ni idea qué estudiar, pues me interesa, antes de escoger biología, me interesa todo, me interesaba desde la filosofía, las artes, las ciencias, la administración, bueno, miles de cosas. Y él me dijo lo siguiente, el mundo está iniciando un gran cambio de paradigma, pasando del paradigma mecanicista basado en las ingenierías, en la física newtoniana, pasando a un paradigma orgánico, un paradigma basado en la vida, por lo cual todo lo vamos a tener que rediseñar. Y yo dije, wow, eso es lo que me corresponde a mí, es contribuir a este gran cambio de paradigma, de ver todo como una máquina a ver todo como un sistema vivo. Listo, estudiamos biología y ahí vamos viendo. Entonces ese fue el comienzo de mi camino. Qué maravillosa esa reflexión. Ese señor Rodrigo Escobar Navia me suena el nombre de un alcalde de Cali. Sí. Él fue alcalde de Cali, fue ministro de Educación, tuvo varios cargos importantes, notario, pero era un gran ser humano que me regaló, entre otras, una colección de poesía, que también era un humanista. Lo que significa una frase, un consejo tan importante. Por eso nos encanta reflexionar. Mire, llegamos con usted a su niñez, a un momento de su decisión, y un diálogo fue suficiente para hacerle tomar la decisión por la biología. Hablemos de ese amor por la biología, por la naturaleza y al mismo tiempo por la vida del ser humano, para reiniciar las cosas buenas, porque muchas veces estamos dormidos con los ojos abiertos, a veces no vemos tanta belleza, no vemos en nuestro entorno tanta biodiversidad, y usted lo dijo muy bien, en Colombia somos privilegiados, nos escuchan en diferentes lugares del planeta y es muy importante que lo sepan por la posición geográfica que tenemos en Sudamérica, en esta conexión con el Istmo de Panamá, con Centroamérica, pues vienen muchas aves de Norteamérica que van hasta Sudamérica o de Sudamérica que van hacia Centroamérica y que descansan, que se vuelven residentes o que hacen su parada en su vuelo migratorio en Colombia. Y además, recordemos que la cordillera de los Andes, esta que nos une a todos los países desde Argentina hasta Venezuela, aquí a unos pocos kilómetros después de la frontera con el Ecuador se ramifica en 3 cordilleras con diferentes pisos térmicos, con diferentes frutos, árboles, vegetación, especies de mamíferos, especies de aves. Colombia es considerada por los estudiosos de la ornitología el país número 1 con más especies de aves del planeta. Casi 2.000 especies, el 20% de las aves de nuestro planeta están en Colombia, un país muy pequeño comparado con otros países, pero al mismo tiempo muy grande en riqueza natural, que los colombianos tenemos esa gran responsabilidad de cuidar, de conservar. Exactamente, entonces, pues esta idea de volvernos conscientes de la riqueza en donde estamos parados fue uno de los primeros impulsos de mi alma, llamados a un servicio de concientizar y un servicio de cuidar. Y esto parte de la desconexión. Quiero reiterar que yo, bueno, tal vez no lo he dicho, yo crecí en una ciudad, en Bogotá, supremamente desconectada de la naturaleza.
iba a un colegio totalmente urbano, no tenía más de 3 metros cuadrados de verde. Me acuerdo muy bien la rotonda verde que había, que era una sola. Y ese fue el lugar donde yo jugué, donde me formé y brilló por su carencia el contacto con el mundo natural. Y creo que no estoy sola hoy día, porque muchos niños y niñas crecen así, en un contexto muy urbano y muy divorciado de esa magia de la naturaleza. Y pues nunca es tarde, también es un mensaje, ¿no? Nunca es tarde. Porque cuando yo decidí estudiar biología, también lo hice por razones de sanación, por razones de reconexión, de volverme un ser humano más integral. Porque cómo es posible que estuviera tan pavimentada y no hubiera tenido tantas experiencias en la naturaleza. Entonces, a partir de mis estudios, tuve varias experiencias de salidas de campo, ir a acampar, ir a mirar aves, ir a meterme a un río. Muchas experiencias que me han faltado en la infancia y que yo luego las busqué ya más adulta. Entonces esto también es un mensaje para oyentes que se sientan distanciados de la naturaleza y digan, ay no, yo ya soy así. Y es, ¿qué pasaría si me abro a una mayor conexión con la naturaleza? ¿Eso qué me brindaría? Porque aire limpio quiero respirar, las aves libres quiero ver volar, los ríos sin contaminación, la tierra es nuestra casa y debemos cuidar por un futuro mejor, un mundo lleno de amor y una conciencia ambiental. Nuestro planeta debemos cuidar, es un mensaje todo velar. Nuestro Oxígeno, un programa que se puede respirar. Victoria Restrepo, fotógrafa de aves, una mujer que camina siempre entre las aves. Por esa labor también que están haciendo, porque la variedad de temas y de personas que llevan ahí es increíble y es un programa que todo es amable, o sea, no es como para uno desconectarse de todas las cosas malas que pasan en el mundo y resaltar solo lo bueno. Eso es maravilloso. Qué interesante todo lo que nos cuenta nuestra invitada Ana María. Cuéntenos un poco, doctora Ana María, ¿cómo llega usted a esta escuela y comunidad para agentes de cambio que nos dice son llenos de alma y compromiso por un mejor mundo? ¿Cómo llega usted a Revision Academy? Mira, yo arranqué entonces mi carrera en biología, me metí en temas ambientales y trabajé en varios proyectos muy interesantes, tanto de consultoría gerencial, consultoría en sostenibilidad, que pretendían hacer cambios, pero yo descubrí que todo se quedaba en reportes interesantes, con cifras, con argumentos, con mucha estructura y todo lo que quieras, pero no pasaba nada. Empecé a sentir una gran frustración por cómo se usaba este tema ambiental como una excusa o como una fachada, esa es la palabra, una fachada para otras cosas. Y no estaba la verdadera voluntad de generar un cambio, no estaban los valores que logran transformar, donde uno siente que hay una autenticidad en la intención. Entonces, de todo esto me fue surgiendo una insatisfacción con mi carrera, con donde había llegado, a pesar de que había partido de un impulso muy bonito de reconectar con la naturaleza, había llegado a un punto de mucha aridez, ¿sí? Y también una crisis porque esta insatisfacción que estaba sintiendo, pues yo estaba pues manifestándola de muchas maneras y saboteándome, aunque hoy en día no sé si verlo como un saboteo porque me sacaron de trabajo, o sea, me sacaron de trabajos, me echaron de proyectos y yo dije, bueno, eso es que no me corresponde, pero entonces, ¿de qué se trata mi vida ahora? ¿Cómo me reoriento? Y luego de estas crisis de trabajo ocurrió la mayor crisis, que fue una crisis amorosa, donde encima de todo había escogido la pareja incorrecta para mí, que entre paréntesis pasa mucho, ¿no? Cuando uno no tiene claro su proyecto de vida, su propósito, uno atrae parejas que no son. Quiero poner esto bien sobre la mesa porque si ustedes sienten que no están
con la pareja que es o están atrayendo una y otra vez la pareja que no es, miren, mucho puede tener que ver con falta de propósito. Y de eso estaremos hablando de aquí en adelante. Entonces, esta crisis me hizo tocar fondo y no había otra que volver a empezar, ¿sí? Yo recuerdo un año nuevo en que mi familia me dijo, ven, vámonos de vacaciones a tal lugar, y yo no, yo sé que me tengo que quedar aquí conmigo misma, sola en mi apartamento, prendiendo esta chimenea que me ayuda a recordar que estoy en llamas y que necesito, como el ave fénix, morir y volver a resucitar. No sé cómo, no sé en cuánto tiempo, pero es lo que tiene que pasar, porque yo lo había leído en cuentos, en mitos, que eso le pasa al ser humano, vive una pequeña muerte. Y eso es parte de iniciarnos, una iniciación, vivir una iniciación hacia una verdadera adultez. Si no pasa eso, si siempre todo es ascenso, 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 nunca morimos a lo que tenemos que morir al status quo, al deber ser, al complacer a todo el mundo, a vivir una definición de éxito que es la que el mundo externo nos ha dado, a vivir y manifestar sueños ajenos, porque son ajenos a nuestra alma, ajenos a lo que verdaderamente nos corresponde. Y es muy doloroso ese proceso que yo viví y que muchas personas están empezando a vivir, esa muerte en vida, pero que es una iniciación a la verdadera adultez. Y disculpen que me extienda un poquito acá, porque son esos grandes momentos de transición, profunda transición, que nos lleva a una revisión de vida. Y eso fue lo que yo viví, porque luego de sentir mi dolor, abrazarlo, porque esto pasa por ese abrazar nuestro dolor, abrazar todos esos duelos que no habíamos podido vivir en el pasado, ¿no? Porque nos tocó seguir adelante, ¿no? Dolores como el bullying en el colegio, dolores como la separación de nuestros papás, dolores como el abandono de algún papá porque se fue de viaje mucho tiempo, dolores como la relación con algún hermano que fue dolorosa, dolores como la pérdida, alguna pérdida significativa de una mascota, de un ser querido. Tantos dolores que acumulamos en nuestro corazón y que nos van endureciendo y desconectando esa fuente de sabiduría que tenemos adentro, que es nuestra alma, que se va nublando, que se va enterrando, y vamos empezando a vivir una vida racional, calculadora, guiada por lo externo, y que eso indudablemente nos lleva a una crisis o a una aridez, una sensación de estar caminando sin rumbo en un lugar como un desierto. Y bueno, a partir de aquí las posibilidades son grandes, porque es el reinventarnos. En mi caso, yo cogí un libro que ha sido mi Biblia por muchos años, que se llama Mujeres que corren con los lobos, de la psicóloga junguiana Clarissa Pinkola Estés, y me fue guiando en un proceso muy intuitivo, muy desde la imaginación, que empezó por recoger mis huesos, que es uno de sus cuentos, La Huesera, luego recolectar mis semillas, conectar con mis vientos, ubicar mis territorios, sintonizar con su ecología y luego desde ahí visionar mis nuevos frutos. Esto es un lenguaje simbólico que fui creando y que llevó a escribir mi libro de revisión de vida y luego eventualmente a fundar Revision Academy, que es una comunidad que acompaña a personas con un gran deseo de contribuir, de ser agentes de cambio, apoyar a estos agentes de cambio que tengan todo el apoyo que necesitamos. Hay mucho más que contar, pero dejo ahí. Gracias por la escucha. Maravilloso escucharla a usted, porque usted hoy es una coach, una mujer que vivió toda una experiencia, que hoy como mujer valiente nos lo cuenta, que nos enriquece en las experiencias de nuestros invitados y al mismo tiempo quedan reflexiones, quedan enseñanzas. Hablemos de ese reinicio, de esto tan importante que usted dijo. Vamos a hablar un poco más del reinicio, que es tan importante también para muchas personas. Reflexionaba yo al comienzo del programa sobre la pandemia y sobre la cuarentena, que se convirtió como en una maestra, la cuarentena, cuando estábamos en confinamiento, cuando estábamos en casa, cuando empezamos a ver desde lejos las especies que llegaban al balcón o a la terraza o por las calles. Veíamos aves que antes no habíamos visto, que siempre estaban allí. Todas las especies siempre han convivido con nosotros, pero más bien nosotros
preocupados, tensionados, digamos ocupados en una cantidad de tensiones, responsabilidades, pues realmente no las veíamos. Y luego cuando nos tocó parar por todo lo que ya sabemos, pues realmente comenzamos a pensar diferente, a repensar un poco la vida. Hablemos un poco de este reinicio que es tan importante y que hace parte de sus prácticas como coach. Sí, muchas gracias, Carlos Alberto, por poner el foco en estos procesos de reinicio, de revisionarnos, primero individualmente y luego como culturas, comunidades, organizaciones, familias. Pero todo arranca con el individuo. Y pienso que la pandemia es una gran metáfora para lo que podemos estar viviendo individual o colectivamente, porque representa por un lado un virus que no solamente es un virus físico, sino un virus del alma, algo que nos enferma y algo que nos confina, ¿sí? Un confinamiento donde no tenemos acceso a la totalidad de lo que somos, a nuestra libertad, a nuestra soberanía, a nuestra conexión con todas nuestras dimensiones, con la naturaleza, con nuestra naturaleza. Y hay tantas formas en que estos virus del alma y este confinamiento se manifiesta, internos y externos. Nos limitamos, nos volvemos autómatas, nos cortamos de fuentes de vida por, yo qué sé, por obedecer, por pertenecer, por muchas cosas, ¿no? Nos coartamos de la totalidad de nuestra expresión vital. Entonces, primero es reconocer, ¿no? El primero es el reconocimiento de la pobreza interna, sobre todo, a la que podemos llegar por no cultivar nuestro ser. Y esto en parte se debe al sistema educativo que nunca nos enseñó la importancia de desarrollarnos interiormente. Todo estaba afuera, las respuestas estaban afuera, las calificaciones estaban afuera. Y entonces aprendimos a usar ese referente externo para todo y cumplir con todos estos estándares, con todos estos mandatos, y olvidamos o nunca aprendimos a conectar con nuestra alma y con nuestro espíritu. Algunas personas tuvieron el privilegio de tener una guía espiritual desde pequeños, bien sea porque los papás estaban en algún camino o porque desde pequeños tuvieron esa claridad, pero la gran mayoría, al menos de mi generación, que nacimos en los 70s, en los 80s, en los 90s, crecimos sin gran orientación espiritual y pues se convirtió en que los seres humanos pues nos metimos en esta lucha de la supervivencia y nos dificultó incluso reconocer el miedo que cargamos, mucho miedo. A mí me costó bastante reconocer el miedo que tenía y que aún tengo y sigo sanando, porque es un miedo de estar desconectados de una fuente de amor, honestamente. Esto del reinicio tiene muchos matices, pero vamos a resumirlo en los pasos de revisión de vida, que ustedes ya los hablaron con Beatriz Arjona, que de hecho es una gran aliada, amiga, hasta mentora. Ella también me ha enseñado muchas cosas y que ella participó en uno de los programas de ustedes, de acá de Oxígeno, describiendo esto, pero yo lo voy a resumir con lo siguiente. Permítanos un momento, porque este resumen que usted nos va a dar va a ser muy importante para todos los oyentes que a esta hora nos sintonizan y que quieren tomar nota sobre estas herramientas tan importantes para ser agentes del cambio interior, y esa manifestación de nuestro interior también reflejarlo con mucho amor en los demás. Vamos a hacer una breve pausa, Ana María Aristizábal, y ya regresamos con usted. Escuche el latido de los bosques. Estos ofrecen alimento y medicina, protegen el suelo, cobijan a muchas especies, ofrecen servicios ambientales que se pierden con la deforestación. Cuidemos nuestros bosques. Nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Una sonrisa, un gesto amable, dar un saludo siempre amigable. La tolerancia y el civismo hará que siempre vivamos mejor. La cultura ciudadana la hacemos todos.
Nuestro Oxígeno, un programa que se puede respirar. La psicóloga clínica especialista en relaciones familiares, Mabel Rojas Vélez. Gracias, porque este tipo de trabajo informativo es el que necesitamos que la gente empiece a recibir, porque nuestra calidad de vida requiere conocimiento, requiere salir de la ignorancia. Ser ignorante es desconocer una información. Cuando empezamos a conocer información podemos empezar a trabajar sobre nuestra calidad de vida. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno, el cantar de las aves y el olor de las flores, esa luz que ilumina los sueños y nos brinda calor. Esos mares que abundan de vida y esperanza bajo un cielo que cubre verdes campos de amor. La vida en nuestro medio, nuestro oxígeno. Gaia, con nuestra campaña ecológica y social. Hablar de agua nos inspira. En todas las actividades humanas el agua está presente. Se utiliza en la alimentación, la higiene, el riego de parques, los bosques que nos encanta visitar, jardines para la producción de diferentes tipos de alimentos. Recordemos que el agua regula el clima de la tierra conservando temperaturas adecuadas. Su gran fuerza genera energía. El agua de lluvia limpia la atmósfera que está sucia por los contaminantes. En los poblados y las ciudades, el agua se lleva a los desechos de las casas e industrias. Todo esto hace que el agua sea un elemento insustituible y muy valioso que debemos cuidar. Por eso debemos reflexionar en cuanto al consumo del agua y mirar si en nuestra casa o en nuestro trabajo o en el entorno en que estemos de verdad cuidando y conservando este tesoro tan precioso que nos ha dado la Madre Tierra. Continuamos con nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio, hoy oxigenándonos y muy pendientes para recibir las herramientas que nos va a entregar nuestra invitada, la coach Ana María Aristizábal. Juliet. Así es, Carlos Alberto, nuestra invitada Ana María Aristizábal nos venía hablando sobre precisamente estas herramientas, sobre cómo crear una nueva historia para nosotros y para la comunidad. Entonces nos iba a hacer un resumen muy interesante para que podamos aprender de ello así. Claro que sí. Pues gracias por la escucha de los elementos anteriores que yo incluyo en el camino, que se podrían resumir como el primer paso y es el punto de partida. Si yo no soy capaz de formular auténticamente, claramente, en qué estoy y en el tipo de situación en el que estoy a nivel emocional, físico, mental, espiritual, si no soy capaz de ponerlo sobre la mesa, sigo patinando. Entonces, espero que lo que yo narré anteriormente nos ayude a tener el lenguaje y también la audacia de formular ese punto de partida y de salir de todo está bien, todo bien, porque si no reconocemos que estamos perdidos, que estamos desconectados, pues ahí no se abren las posibilidades. Entonces, ese es el primer paso, el punto de partida que lo formulamos con suculencia. Es un valor fundamental de la escuela Revision Academy. La suculencia es cuando sabemos que somos resilientes, que tenemos una gran fuerza de vida y que podemos revivir y sobrellevar situaciones difíciles, como la planta suculenta que puede sobrevivir a pesar de mucho tiempo sin agua, sin la sequía, tiene una gran capacidad de regenerarse. Entonces, el punto de partida es eso, es poderlo formular sabiendo que tenemos esa capacidad de reiniciar, de regenerarnos, pero poniendo sobre la mesa la crisis en su totalidad. Ese es el primer paso. Luego, el segundo paso es recoger nuestros huesos, desenterrarlos, y es si nos fuéramos de este plano, Dios no lo quiera, toco madera, si nos fuéramos a morir en este instante, por ejemplo, ¿cuál sería ese legado físico que dejamos atrás?
y es una exploración muy interesante porque si somos capaces de ver lo que ya hemos creado, de reconocerlo, ir más allá de la crítica de ese juez interno que dice, ay no, yo no he hecho nada de valor, yo no he hecho nada. Muchas personas arrancan por ahí, pero si logramos apartar a ese juez interno que no valora y de verdad sí ver y valorar nuestras creaciones, eso es un momento muy bonito de decir, he creado varias cosas y tengo ese potencial creador. Y esto lo tengo desde la infancia porque las primeras creaciones las hicimos de pequeños. Y vale la pena también desenterrarlos, verlos, esos primeros dibujos, esculturas, lo que sea. Y darnos cuenta que todos y todas somos creadoras, somos artistas, creamos cosas, por muy racionales que sean, por ejemplo, un libro de contabilidad para el contador, unas recetas para el cocinero, unas fotos para la madre de familia que documenta la vida de su hijo, unos diarios, como fue en mi caso, que tenía 38 diarios en su momento. Y empecé a conectar con estas creaciones. Y eso me llevó al tercer paso, que son las semillas. Y es que todos los seres humanos tenemos una historia que contar. Y no solo una, sino varias. Todos los seres humanos somos una multiplicidad de historias que si las aprendemos a contar, nos dignifican, le dan sentido a nuestra trayectoria de vida. Al final todos queremos vivir una vida extraordinaria, todos queremos ser héroes y heroínas de nuestra propia historia, pero más allá de eso, seamos autores de esa historia, de cómo la contamos, porque la forma en que la contamos tiene mucho que ver con las posibilidades que se abren hacia adelante. Y luego de hacer ese trabajo de semillas, porque las semillas son esas historias esenciales, cargan nuestro ADN, nuestras virtudes, nuestra esencia. Luego llegan los vientos, y los vientos son la reconexión con las fuerzas que guían nuestra vida, que han empujado esos ideales, ¿sí? Que muchas veces hemos perdido contacto con ellos por vivir en el día a día, por vivir enfrascados en la sobrevivencia, en la competencia, en la distracción. Y es bueno, pero mi vida, ¿de qué se trata? O sea, ¿cuáles son los ideales? ¿Cuáles son los valores? ¿Qué es lo que me inspira a mí? Y es volver a conectarnos con eso. Y es ahí en que nos conectamos con el propósito, en los vientos. Pero eso no termina ahí. El propósito debe sembrarse en unos territorios que son unos ámbitos de acción donde satisfacemos las necesidades de otros seres humanos, nos ponemos al servicio. Y una vez en esos territorios que son necesidades humanas, no son solo geográficos, sino temáticos, por ejemplo, el territorio de la salud, el territorio de la alimentación, el territorio de la educación, el territorio de la comunicación, todos esos son ámbitos donde podemos sembrarnos y aportar. Y cuando estamos en esos territorios vamos a mirar alrededor cuál es la ecología de esos territorios. No podemos llegar y simplemente sembrar lo que sea, sino necesitamos entender cuáles son esas dinámicas de los territorios, quiénes son los referentes, cuál es la historia de ese territorio, para entonces empezar a visualizar nuestros frutos. ¿Qué vamos a sembrar y cosechar ahí? Este es el resumen del camino Revisión de Vida. Queremos ser responsables con toda la información que les entregamos. Con mensajes positivos hacemos la diferencia. Nuestro oxígeno, la otra radio. Qué interesantes estas herramientas que nos ha dado la doctora Ana María. El primer paso es el punto de partida, revivir y sobrellevar situaciones difíciles. Esa capacidad de reiniciar, de regenerarnos. También, ¿cuál es el legado físico que dejamos atrás? Qué interesante tema estamos tratando el día de hoy. Doctora, desde su experiencia, ¿qué resultados ha visto usted en cuanto a las personas que hacen parte de este lindo trabajo y esta linda labor? Claro que sí, mira, este camino que yo resumí en unos pocos minutos es una mezcla entre una metodología poética, es decir, llena de símbolos y arquetipos, y a la vez muy práctica. Es muy práctica porque es como un esquema del formular una estrategia personal, ¿sí? Y esto lo hacemos todo el tiempo para las empresas. Las organizaciones donde trabajamos tienen todo su esquema estratégico
pero los seres humanos, los individuos no nos damos el tiempo de hacerlo. Y no podemos hacerlo de la misma manera que lo hacemos para las empresas y organizaciones porque nosotros tenemos un alma. Entonces necesitamos hacerlo de otra manera, de una manera que evoque nuestra imaginación, que evoque nuestra riqueza, nuestra inspiración, nos despierte una magia. Entonces, cuando las personas hacen esto, recorren este camino de manera seria, juiciosa, profunda, pasan cosas extraordinarias, ¿sí? Y ahora se viene la segunda edición de mi libro, Revisión de Vida, y en esa segunda edición van a tener unos códigos QR que los llevan a escuchar testimonios a viva voz de personas que han vivido el camino y que pueden contar su historia de qué ocurrió. Entonces van a escuchar a personas como Jimena Vergara, que ella al escuchar su alma, su fuerza de vida, logró reconectar con su pasión original del diseño, pero no solo un diseño de marcas y de piezas, porque ella es una diseñadora de calibre de talla mundial y se pudo reconectar con esa aspiración de mejorarle la vida a personas con discapacidad y proveer una inclusión de estas personas, ¿no? A través de diseñarles prótesis y formas de suplir los sentidos que no tienen. Entonces, ella, a partir de reconectar con esta pasión, que es lo que verdaderamente la mueve, y lo enfatizo porque muchas personas hemos perdido esa conexión con esa pasión. ¿Qué pasa si volvemos a encenderla, no? Pues a ella le pasó algo milagroso, porque eso es una energía que tiene un campo magnético, y en Revision Academy trabajamos también con lo último que está saliendo de la nueva física y la nueva biología, que es esta noción del campo cuántico. Y cuando logramos esa claridad de lo que queremos en la vida, eso lo atrae. Y entonces, milagrosamente, ella hizo 2 cositas pequeñitas en su perfil de LinkedIn y la contactaron de 3 organizaciones y se consiguió un trabajo de sus sueños. Y se movió de país y ahora está en una nueva vida inspirada, generando un cambio en sus estudiantes porque está trabajando como profesora y está también diseñando con todas las herramientas que necesitaba y con la plataforma para lograr sus sueños. Otro testimonio maravilloso que van a escuchar es el de María Cristina Córdoba, una mujer que estudió Derecho y había enterrado su carrera porque no le inspiraba la forma de practicar Derecho de este país, y entonces había puesto a trabajar en la empresa familiar, y igual con muchos logros y muchas satisfacciones, pero llegó un punto en donde dije, bueno, pero realmente ¿qué es lo que a mí me mueve? Igual que Jimena, pero ya en otra etapa de su vida, ¿no? Luego de 30 años en la empresa familiar. Y me encanta el ejemplo de María Cristina porque ella se reinventa en una etapa posterior de la vida, digamos, en un momento en donde muchos ya se retiran, ella no, ella se reinventó. Y esto es para los oyentes que están en ese punto en donde o se retiran o se reinventan, ¿qué hago? Bueno, la historia de María Cristina es increíble porque ella encuentra una manera, o sea, se conecta con un viento que es una nueva tendencia, y es las constelaciones, pero aplicadas al mundo legal, las constelaciones legales, constelaciones jurídicas. Y entonces ella se monta en ese viento y eso la lleva nuevamente a habitar su territorio del derecho, pero de una nueva manera, y se consolida como una consteladora jurídica y se reinventa y empieza una práctica. Y este ejemplo me encanta porque, en definitiva, y como lo dijo mi mentor Rodrigo Escobar Navia, que les conté al inicio, necesitamos reinventar la forma en que hacemos todo, incluyendo en que resolvemos los pleitos jurídicos. Y el último ejemplo que quiero dar es de Catalina, y es que ella vive una crisis durísima, muy parecida a la mía, que la triple, ¿no? La triple, que es crisis de trabajo, crisis de pareja y crisis de salud. Y luego de vivir esta muerte interna, ella se toma un año sabático, que lo recomiendo mucho. A veces no sabemos parar. Estos momentos de reinicio a veces requieren
unos periodos más largos de incubar lo nuevo que viene. Entonces, si estás en eso, si estás en un sabático o en un momento en que tú llamas en un limbo, piensa que todo proceso creativo tiene eso, tiene la incubación. Y Catalina duró 1 año en esto. Y en ese año, ¿qué pasó? Murió su tía preferida. Y Catalina tenía el tiempo para acompañarla cada paso de su fin de vida y estuvo ahí. Y en ese momento tuvo un sueño por esas épocas. Se soñó con un búho y ese búho le habló al oído y le dijo, tú tienes unos dones que no has descubierto y que estás empezando a conocer. Y cuando ella despertó, se tomó el tiempo de saborear, analizar este sueño y se dio cuenta que el haber acompañado a su tía en su fin de vida tenía que ver con ese nuevo capítulo de su vida. Y empezó a investigar y encontró que existía un nuevo rol, el rol de quien acompaña a las personas a morir, la dula de fin de vida, la dula de muerte. Y Catalina se le encendió su corazón y empezó a estudiar y a formarse como dula de fin de vida, y esto originó su reinvención, su nuevo momento. Y Catalina está ahora florecida en todos los aspectos de su vida y es ahora una vocera, una líder de opinión en el territorio o ámbito de fin de vida de toda Latinoamérica. Es un nuevo territorio, es un nuevo ámbito de cómo concebimos y gestionamos y acompañamos la muerte. Espero que estos 3 ejemplos les lleguen a varias personas aquí escuchando. Nuestro Oxígeno, un programa que se puede respirar. Hernando Betancourt, un hombre que practica la generosidad de la naturaleza, de la creación, y que regala árboles, siembra árboles, nos da un ejemplo que vale la pena imitar. Tenemos que hacer una gran red de gente buena que se preocupe por las cosas importantes. De modo que todo nace con una idea y todo nace con un propósito. Y el programa de ustedes es un programa referente, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. De verdad, 1.000.000 de bendiciones. Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. Nuestro oxígeno. Doctora Ana María, de verdad que son 3 lindos testimonios y ejemplos de que sí podemos reinventarnos, sí podemos crear una nueva historia para nosotros, para nuestra comunidad. De verdad que son testimonios que nos ayudan a tener una motivación, a buscar un propósito de vida. Entonces, muy interesante y enteramente agradecidos por compartirnos desde su experiencia estos lindos testimonios. Para finalizar, algo más para nuestros oyentes que podamos complementar para motivarlos, para que sepan que de todas maneras no lo pueden hacer solos, que debemos buscar ayuda profesional, expertos en estos temas que nos pueden ayudar a contribuir en nuestra calidad de vida, en nuestro estilo de vida. Sí, Juliet, gracias. Pues yo les animaría a escuchar la entrevista que ustedes le hicieron a Beatriz Arjona, porque la forma en que ella habló de este camino me impresionó, me hizo estallar el corazón de amor, porque lo pone de una manera tan clara, tan sencilla. En ese momento yo dije, wow, el alumno supera al maestro. Entonces, de verdad, escuchen esa entrevista que es súper, súper aterrizada y súper valiosa para conocer nuestros talleres, porque esto todo se convierte en talleres que ofrecemos como escuela Revision Academy. Tenemos talleres donde las personas son, como dices tú, acompañadas por una comunidad de personas que practicamos y vivimos esto en el diario vivir y que hablamos un lenguaje común. Tenemos un lenguaje que es a la vez poético y muy práctico para vivir una vida de propósito. Y esto es algo que necesitamos cultivar constantemente, porque es fácil uno caer nuevamente en la distracción, en el corre-corre,
en la comparación, en tantas formas de sabotearnos. Entonces, el mantenernos una y otra vez en esta conversación que pone el propósito en el centro. Y aparte de eso, exponernos a nuevos vientos. Yo creería que necesitamos leer más, ver cosas interesantes, ir a talleres, ir a experiencias, ¿no? Hace poco ofrecí el taller inicial de revisión de vida, que son 2 días, una inmersión de 2 días en esta metodología. Y aunque las personas eran hermosas, qué seres tan lindos, me di cuenta de la pobreza de vientos que hay. Es decir, no hay hoy día, las personas que viven en el mundo empresarial no se conectan tanto con nuevas ideas, tendencias, ideales, conceptos, que les abran su imaginación a otras cosas, a otros mundos. Entonces, yo diría, eso es súper importante, ¿no? Sacar tiempo para exponernos a nuevas cosas, para abrirnos el mundo. Yo los invito a que me sigan. Yo tengo una cuenta en Instagram que es Ana María Aristizábal, donde es una sola A entre Ana María y Aristizábal, anamariaaristizábal.coach. Y ahí yo pongo entrevistas con personas que viven este camino y ahí pues estoy publicando las invitaciones a nuestros futuros talleres. Así que, por favor, invitadísimos a seguirme y a través de mí conectarse con toda una comunidad de agentes de cambio llenos de alma y al servicio de un mundo mejor. Pues muchas gracias a nuestra invitada, Ana María Aristizábal. Y para escuchar el programa o la entrevista que le hicimos a Beatriz Arjona, pueden entrar a caliradio.co, www.caliradio.co, y ahí buscar la entrevista Tu Visión de Vida. Allí encontraremos un camino poético, pero también práctico para diseñar nuestra existencia. Una guía para encontrar la ruta cuando hemos perdido el hilo de nuestra vida. Diversidad interior, sabiduría y ecología. Esos son los temas que ellos y ellas tratan en esta importante disertación. Ana María, muchas gracias, lo mejor de lo mejor para usted, muchas bendiciones, saludos a Beatriz Arjona, también a usted, que vive feliz en una ecoaldea, que usted es cofundadora. Esa aldea se llama la Aldea Feliz y usted vive con su esposo Carlos C. Hurtado. Un saludo muy cordial para ellos y lo mejor de lo mejor siempre. Muchas gracias, Carlos Alberto, Juliet, una conversación muy agradable. Espero que haya inspirado a los oyentes y que le haya abierto nuevas posibilidades, porque para eso estoy aquí, para fomentar un despertar integral para un florecer colectivo. Eso es lo que me guía. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y también a usted, Juliet. Lo mejor de lo mejor. Muchas gracias, Carlos Alberto, a nuestra invitada Ana María. Qué gran bendición fue tenerla, aprender y saber que sí podemos reinventar una nueva cultura y crear una nueva historia para nosotros y los demás. Pues muchas gracias a todos nuestros amables oyentes, a la audiencia de Nuestro Oxígeno. Gracias en nombre de Marian Aguilar Quintero, Juliet Mora, Óscar Giraldo Ceballos, Andrés Aponte Agudelo, Juanito Mosquera, Carlos Alberto Ramírez Becerra y esta emisora Todelar. Sigamos despertando nuestra conciencia, entendiendo el verdadero propósito y objetivos de nuestra existencia. Nunca es tarde, no importa la edad que tengas, puedes reflexionar, puedes redirigir nuevamente tu camino, puedes hacer un reset, un reinicio y una revisión para la nueva etapa de tu vida. Pero por fin me he dado cuenta que el amor refresca como el agua en la flor y crece como la ilusión de verte reír. Pero por fin me he dado cuenta que el amor es grande como el cielo, como el sol. Llegó para moldear mi corazón y hacerme vivir. Hoy estoy tan feliz
ya haces parte de mi vida. Hoy estoy tan feliz y el pincel de los sueños dibuja sonrisas. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.